Hola, mucho gusto. Yo hoy les traigo la reseña sobre la obra literaria Almas Trágicas de Froilán Turcia, de la clase de literatura hondureña con la licenciada Gloria Cabrera, hecha esta reseña por Andrea Vargas. Antes de indagar a la historia de Almas Trágicas, vamos a ver lo que es un poco sobre la biografía de Froilán Turcia. Froilán Turcios nació el 7 de julio de 1875 en Juticalpa, Olancho, Honduras, y fallece el 19 de noviembre de 1947 en San José de Costa Rica. Algunos datos importantes sobre Froilán Turcios. Froilán Turcios fue un destacado escritor y poeta y periodista político hondureño. Fue uno de los principales representantes del modernismo centroamericano. Fue ministro de Gobernación y diputado del Congreso Nacional y delegado de Honduras ante la Liga de las Naciones en Ginebra. También fue muy famoso escritor de novelas. De sus obras más famosas de cuentos y poesía, destacándose como Ser el vampiro, Cuentos del amor y de la muerte y Floresta Sonora. Ahora sí, entrando a un poco de lo que es Almas Trágicas. Almas Trágicas, fue publicado originalmente como novela por entrega en el Diario de Honduras entre mayo y junio de 1900. Almas Trágicas es una novela de Froilán Turcios que aborda el amor prohibido entre dos personas que enfrentan las rígidas normas sociales, familiares de la época de Honduras de ese año. La historia está impregnada de emociones muy intensas, conflictos sociales, un sentido de fatalidad que guía el destino de los protagonistas. Los personajes que se encuentran dentro de esta historia podemos encontrar como personajes principales a Julio y Alicia, como secundarios a Hortensia, Rafael, Mendoza, Luciano y como terciarios Luisa y Adela. Ahora sí, comenzamos con el resumen de la historia. Almas Trágicas se divide en tres partes y vamos a ir detallando un poco cada una de las partes. Esa historia inicia con dos jóvenes apasionados que eran Julio y Alicia. Julio era un joven muy guapo y miembro de una de las familias más adineradas de Tegucigalpa en ese tiempo, ya que su difunto padre era un notable abogado en el foro hondureño y que pues al momento de fallecer les dejó todo a ellos. Y no solo gracias a él, sino que Julio era un conocido y destacado empresario que también aportó al crecimiento de ese nivel de estatus de él y de su familia. Él era muy respetado y muy reconocido, y no solo por las damas de ese entonces, sino que también por los hombres que lo admiraban. Por otro lado, tenemos a Alicia, que era una joven que se casó a sus 16 años con un señor, ya que eh, su estabilidad económica con su familia no era la mejor. Entonces, ella conoce a quien sería su esposo, a Luciano. Luciano, al conocer la forma de vida de ella y de su familia, decide apoyarlo, pero con la intención de casarse con Alicia, diciendo de que si se casa con
Alicia la ayudaría a su familia y así fue. Alicia se casó con Luciano. Entonces, Alicia pues no estaba enamorada de su esposo Luciano, de su esposo Luciano, pero ella le tenía un gran respeto y un gran aprecio a él por lo buena persona que fue, no solo con ella, sino que también con su familia. Entonces lo consideraba como un amigo. Ella era una joven muy bella, muy guapa y sobre todo muy apasionada por la literatura y disfrutaba leer, aprender más, sabía hablar varios idiomas y sobre todo le encantaba tocar el piano. Eh, Luciano tenía una sobrina que estaba bajo tutela de él, ya que su hermana falleció y al fallecer él se quedó con su sobrina. Entonces, Alicia y Luciano tomaron el cargo de criar a Hortensia como su hija. Alicia le inculcó a Hortensia todo lo que ella sabía sobre los libros, la literatura, las artes y mucho más. Entonces, Alicia vivía junto con su esposo y con su sobrina, que era eh, también sobrina de su esposo. Julio vivía con su madre, Luisa, y con su hermana Adela. Julio conoce a un hombre llamado Rafael Mendoza y que él al saber de que él era Rafael Mendoza lo reconoció inmediatamente, ya que Rafael Mendoza era un escritor, poeta argentino muy reconocido y que Julio lo reconoció porque pues como él le encantaba la literatura, lo conoció a través de eso. Entonces, ¿cómo se conoció Julio y Alicia? Eh, Julio y Alicia, la familia del esposo de Alicia, Luciano, eran muy cercanos a la familia de Julio. Entonces, de ahí la amistad entre ellos. Julio y Alicia estaban completamente enamorados, pero era un amor que solo existía entre ellos dos. Solo entre ellos dos. Nadie más sabía sobre la existencia de ese romance, por decirlo así, prohibido, puesto que Alicia se encontraba casada. Luciano, el esposo de Alicia, él viajaba muy seguido a Guatemala, como él era se encargaba de las finanzas, él era dedicado a las finanzas. Y como él conocía la gran fascinación de su esposa por la literatura, invitaba también a Julio a poder compartir con ella todo eso, mientras él se encontraba en sus oficinas con sus libros de mercadeo. Pero había algo que él no sabía, de que ahí cuando Julio y Alicia se encontraban solos, eran cuando las almas de ellos, de estas dos personas, se juntaban. Julio lleva a su amigo Rafael a conocer a Alicia, su amante, que él no sabía que era su amante, y le comunica Rafael de que quedó totalmente encantado con Alicia, una joven guapa, muy educada, pero que quedó aún más encantado con, con Hortensia, la sobrina de Luciano. Y él habla con estos esposos para comunicarles de que si le brinda a él la oportunidad de poder darles tutorías a, a Hortensia sobre la literatura, como él era un escritor, a esto que los esposos acceden
a que Rafael le dé tutorías a Hortensia. Al pasar de los días y de las semanas, Hortensia queda totalmente fascinada con todo lo que está aprendiendo con Rafael y viceversa. Rafael queda muy fascinado con la pasión de Hortensia. En ese transcurso pasan muchos años y es aquí donde entramos en la segunda parte. Julio y Rafael se encuentran en un bar donde se crea una pelea donde ellos están involucrados. En eso llega la policía ahí a donde ellos estaban, pero el dueño del bar, para querer ayudarlos, los saca por la puerta de atrás. Y mientras iban caminando, eh, Julio le dice a Rafael de que le está costando respirar y que no puede moverse. En eso él se quita la mano del pecho y se da cuenta de que está lastimado, de que estaba lastimado y que estaba lleno de sangre. En eso Julio se desmaya y Rafael lo lleva a su casa y llaman al doctor para que el doctor lo atienda. Ya después de algunas horas o algunos días, él despierta y se da cuenta de que en la parte de él está Alicia, su amor, y también eh, su amante, y que sin pensarlo dos veces le planta un beso, estando ellos dos solos en la habitación. Después de eso pasan varios años y Rafael le pide al esposo de Alicia, Luciano, que se puede casarse que si le permite casarse con Hortensia, la sobrina de él, puesto que está completamente enamorado de ella y ella de él, ya que ambos han pasado mucho tiempo juntos. Adela, la hermana de Julio, se entera de esa noticia, ya que ella estaba enamorada de Rafael, pero no le comentó sus sentimientos hacia él. Pero ella con gran celos y como pudo, nada más que aceptar lo que estaba escuchando, pero se notó siempre muy alegre a la noticia de Rafael, quien era quien ella estaba muy enamorada. Y ahora entramos a la tercera parte. En esta tercera parte, Alicia le comenta a Julio de que está embarazada. Al inicio, ante tal magnitud de esta noticia, Julio se encontró muy asustado porque este hijo pues era de él y no de quien era el esposo de Alicia, Luciana. Pero después de ese susto, Julio recuerda que ese bebé que va a nacer de Alicia es fruto de su pasión, de su amor y su pasión junto con ella. Y Luciano, él no estaba enterado de que ese hijo que estaba esperando Alicia era de Julio. Él creía que ese niño que ella estaba esperando, pues obviamente era de él. Y le comenta de que a pesar de que ellos se casaron sin estar enamorados, al pasar del tiempo la gente se puede enamorar y puede ser feliz. Entonces Luciano se encontraba demasiado feliz y contento por la noticia que Alicia le había dado, al punto de él decirle a Alicia de que era lo último que a él le faltaba para ser feliz, diciéndole de que ese niño iba a hacerlo demasiado feliz, iba a ser de las mejores, que le iba a mandar a estudiar afuera y muchas otras cosas más. Entonces en eso Julio le pregunta a Luciano que qué pasaría si en vez de un niño tiene un niño, a lo que Luciano le comenta de que pues él está seguro de que va a ser un niño. Después de esa gran noticia, Julio se va para su hogar, su habitación. En eso él
ya estaba a punto de dormir y no podía dormir. Empieza a ver una figura y él se asusta. En eso él se levanta y le pregunta a su hermana Adela si era él y si era ella, perdón. Entonces ella le dice de que sí, de que ella pensó de que él estaba hablando. Entonces eh, Julio se vuelve a acostar tranquilamente y el día siguiente levantarse, dice que se levantó tipo 8, pregunta por su hermana, puesto que ella normalmente se levanta mucho más temprano que a las 6. Entonces Julio decide ir a la habitación de su hermana a ver si su hermana se encontraba en su habitación y al entrar se encuentra con su hermana totalmente fría, ya sin vida. Ya después de la muerte de Adela, la hermana de Julio, Julio pasaba encerrado completamente en su dormitorio y su mamá siendo atacada por fiebres intensas que ponían en peligro su vida, que esto fue causado por la muerte de su hija. Y mientras el embarazo de Alicia iba haciéndose, llegando al momento de, de ya tener al bebé, en esos últimos meses, la belleza de Alicia, dice ahí en el libro que la belleza de Alicia había cambiado totalmente. Ahora se encontraba más pálida, más delgada y con un cansancio continuo, y a medida que se acercaba el término de su embarazo, su salud empeoraba mucho más. Pero esto a ella no le importaba, pues lo único que la consolaba era de que en su vientre llevaba un hijo de quien siempre había sido su amor, en este caso Julio, su amante. Pues después de algunos días le llegan a Alicia los dolores ya para tener a su bebé, los dolores más fuertes de parto. Ella se encontraba en su habitación, en su lecho, muy pálida y prácticamente inmóvil, y al poco tiempo de los dolores, estos dolores se vuelven insoportables y la pobre Alicia sufría mucho. A las horas llega Julio al lugar donde se encontraba Alicia. En eso sale el doctor y le comenta a Julio que el bebé que Alicia tuvo nació asfixiado, o sea, muerto, y que probablemente la madre moriría dentro de 10 a 15 minutos aproximadamente, puesto que tenía una hemorragia incontrolable, que no podían controlar el doctor ni las que estaban ahí con ella. Entonces Julio en ese momento sintió como que le estaban clavando un puñal en su corazón, en su pecho, y tiempo después nos enteramos de que Alicia fallece, al igual que su bebé. En su velorio, Julián pasa por su mente todas las vivencias que tuvo con Alicia, todos los besos, todos los abrazos, todos los encuentros que tuvo con Alicia, esa primera vez que sus almas se unieron. Y después del entierro de Alicia, Julio se dirige al cuarto donde, donde Alicia dormía. Y él relata de que en ese lugar todavía se sentía el perfume de Alicia. Y él ahí mismo se encuentra preguntándose a sí mismo de que si Alicia ya no estaba, ¿para qué él querría seguir con vida? Si su amor, su, su alma estaba junto con Alicia, pero Alicia ya había fallecido. Sumergido Julio en una gran tristeza, estuvo 3 días en su cuarto donde no salía. Y en esa desesperación, Julio toma su caballo y se va
muy largo sin un rumbo alguno. Su amigo Rafael se entera de que Julio salió sin avisarle a nadie, solo con su caballo, sin decir a dónde iba. Él se entera, agarra también su caballo y decide ir tras Julio, preguntándole a todos los vecinos del lugar si habían visto a Julio pasar y le explicaron por dónde Julio había ido. Eh, Rafael, al llegar al camino por donde entró Julio, a lo largo mira, se encuentra con Julio tirado en el suelo, lleno de tierra y en un charco de sangre, con dos puñaladas, perdón, con dos balazos en el pecho y con varias apuñaladas en su cuello, casi desprendida su cabeza. Y es ahí donde eh, Julián fallece, eh, perdón, Julio fallece y su tristeza más ya no está porque él se encontraba demasiado triste por la muerte de Alicia. Y es aquí donde el nombre de este libro hace reseña del por qué se llama Almas Trágicas, ya que las almas de los principales protagonistas de esta historia no tuvieron un fin que se diga bueno, puesto que ambos murieron. Entonces ese es el porqué del tema de ese libro, Almas Trágicas. Algunos de los temas relacionados que pude encontrar dentro de esta obra, eh, tenemos el amor, por ejemplo, el amor que tenía Rafael hacia Hortensia o Julio hacia Alicia, la disolución, la lucha interna de los personajes, en un contexto social, la muerte, como terminó la historia, que ambos personajes fallecieron, y tragedia humana y también la infidelidad, porque recordemos de que Alicia estaba casada y prácticamente ella era amante junto con Julio. Ahora, el lenguaje utilizado en esta historia, Froilán Turcios, el estilo narrativo que usó combina elementos del realismo y simbolismo, utilizando un lenguaje poético que añade profundidad emocional a la obra. Almas trágicas no solo es una crítica social, sino que también una reflexión sobre la condición humana, encapsulada, encapsulado la lucha entre los ideales y la realidad, ya que esta obra pues inicia a finales de los años 1801 y principios de los años 1900. Este era un periodo marcado por eh, los regímenes y normas sociales y familiares que se encontraban en Honduras. Ahora, como conclusión, esta obra está impregnada de un tono melancólico y reflexivo, y a través de estos personajes, Turcio explora el sufrimiento humano como el desamor y las tragedias que surgen de la imposibilidad de cumplir los deseos más profundos de cada uno de esos personajes. Contribuye a la exploración de los temas trágicos que caracterizan la obra. Y por último, como mi opinión personal sobre esta novela, Almas Trágicas, eh, es una novela, como le dice el tema, trágico, y donde
enfoca mucho las emociones, como podemos ver, cómo, cómo Julio se expresaba hacia, hacia Alicia, un amor sano, apasionado, y que cuando Julio se encontraba triste lo demostraba al máximo esplendor, al igual que los demás personajes de esta novela. Y de la importancia que le da Froilán Turcios a los sentimientos de cada uno de los personajes. Y lo que yo pienso mejor de esta novela, que no solo se relata la historia de Julio y de Alicia, sino que también de los demás personajes, como ser Rafael, junto con, junto con Hortensia, Adela, la hermana de Julio, y los demás personajes. Y como último, ¿qué pude yo entender y aprender sobre esta novela? Pues lo que yo pude aprender de esta novela es de que eh, muchas veces lo que queremos no va a ser lo mejor. Vamos a sufrir, vamos a enfrentar muchas dificultades como las pasó Julián. Julián que vio morir a quien él amaba mucho, incluso vio morir a su hermana y que anteriormente había fallecido su padre. Y pues de que las cosas pues siguen, no hay que enfocarse solo en lo malo, como le pasó a Julián, de que decidió pues quitarse la vida. Él estaba tan arraigado, tan unido, por decirlo así, a Alicia, que él pensó de que como ella ya no existía, ya no estaba viva, pues él tampoco no debía vivir. Entonces, eh, ¿cuál es lo que yo aprendí de eso? De que las emociones, los sentimientos de las personas importan y que en un momento de trágico, de dificultad, no se acaban las cosas ahí. Entonces, esta es mi pequeña reseña sobre el libro que me tocó, que fue Almas Trágicas de Froilán Turcios. Gracias.